ya está por aquí Álvaro Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. ahora te escuchamos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí de viernes, felices de echar este ratito en el que aprendemos tanto y sobre todo, además, el tema del que vamos a hablar hoy, yo es que, pues eso, estoy completamente a cero. O sea, soy una hoja en blanco ahora mismo, Álvaro. Bueno, pues nada, vamos a intentar rellenar esa hoja en blanco porque hoy vamos a hablar del coche autónomo. Y bueno, es que yo creo que el coche es un elemento muy singular, ya que el mundo del automóvil pues siempre ha sido como un terreno de fantasía. Tenemos ejemplos de películas como Regreso al futuro, donde el coche servía como una máquina del tiempo, el coche fantástico, donde vimos una de las primeras inteligencias artificiales de la cultura popular. Y yo creo que es probablemente la máquina con la que hemos desarrollado una relación de mayor cercanía y una de las que ha propiciado un mayor aumento en nuestra calidad de vida. Por lo tanto, pues al final es normal que se haya concentrado en ella pues tantos esfuerzos de mejora y tantas inversiones de la industria, ¿no? Ya que es un sector que solamente en el caso de España pues significa alrededor del 6 o el 7% del Producto Interior Bruto. Y en este camino pues se han abierto dos grandes frentes que están transformando la industria del automóvil. Por un lado tenemos la electrificación y por otro tenemos la conducción autónoma, que es lo que vamos a ver hoy. En los estudios de tendencia lo que estamos observando es que se está produciendo además un desplazamiento de la inversión desde la conducción autónoma hacia la electrificación. Y esto se debe pues, a que, como sabemos, a partir del 2035 pues, en Europa va a estar prohibido vender coches de combustión y esto pues, es una fecha marcada a fuego en la industria a la que tenemos que llegar como sea, ¿no? Y es en este punto donde aparece que la promesa del coche autónomo, este coche que se conduce solo, que para mucha gente pues sería, ¿no?, una gran liberación, no acaba de llegar. Y lo que vamos a intentar ver hoy es por qué y cuáles son las dificultades ante las que se está encontrando la industria para que realmente llegue y lo veamos en nuestras calles. Hombre, claro, dificultades debe haber chorrocientas, porque es que a mí me parece lo más complicado del mundo que exista cualquier tipo de software o llámalo X o cualquier tipo de tecnología que permita imitar tantos sentidos del ser humano que intervienen en la conducción, ¿no? Claro, eso es. Yo creo que lo primero que podríamos aclarar es realmente a qué nos referimos cuando estamos hablando del coche autónomo, porque claro, a día de hoy nosotros vamos a un concesionario y vemos que los coches pues cada vez incorporan más funcionalidades de control inteligente que detectan si nos hemos quedado dormidos, si nos salimos del carril, que son capaces de frenar ante un suceso inesperado. Al final son cada vez más listos y son capaces de ser cada vez más autónomos, pero de alguna manera es necesario establecer pues unos parámetros que sean más objetivos de lo que es realmente la autonomía. Y en este sentido pues hay una sociedad, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que ha definido una escala de 6 niveles, del 0 al 5, en lo que los mayores niveles corresponden a una mayor automatización. Tenemos el nivel 0, que sería, pues, para que nos entendamos, pues una especie de Seat Marbella de los años 70 y de los años 80, donde, pues, prácticamente no podía hacer nada solo, ¿no? E incluso cuando queríamos hacer cosas, él se resiste, ¿no?, a nuestra voluntad. Y tenemos el nivel 5, que ya es el coche, digamos, el coche fantástico, el coche completamente autónomo. Bueno, pues para hacernos una idea, a día de hoy el máximo nivel que se ha certificado y se ha permitido es el nivel 3 en Europa, que es un coche que puede ser autónomo, pero en circunstancias muy determinadas. Eso quiere decir que en cualquier momento nos puede solicitar pues, que pongamos las manos sobre el volante. Se exige la atención plena del conductor porque en un momento en el que hay un conflicto, que el coche no sabe muy bien qué hacer, o de manera periódica cada cierto tiempo, se nos va a solicitar que tomemos los mandos, de alguna manera que le ayudemos a tomar una decisión. Y esto ocurre en Europa, pero sin embargo vemos que en Estados Unidos o en China sí que ya están probando prototipos más avanzados porque la regulación no está siendo, digamos, tan exigente. Claro, porque por un lado está el tema técnico y por otro lado está el tema legislativo, la responsabilidad civil, todas esas movidas que, claro, que también serán un poco un freno, ¿no? Efectivamente, porque aquí tenemos dos tipos de problemas. Por un lado, como bien dices, tenemos los desafíos de tipo técnico y es que, claro, como decíamos al principio, para que un coche sea autónomo debe procesar en tiempo real una cantidad enorme de información del entorno y para eso necesita las cámaras, los sensores, los micrófonos, el geoposicionamiento y toda esa información pues debe ser procesada, utilizada y comunicada para tomar decenas de decisiones de conducción en tiempo real. Y claro, este hecho, la comunicación, pues ha sido uno de los puntos que más ha dificultado el avance, ya que el coche autónomo debe incorporar elementos de conectividad que haga que las flotas se comuniquen entre sí, pero además también tenga comunicación con servidores, con satélites, que le dé información, y para eso se necesita un despliegue importante de la red de 5G, que fue el tema que tratamos el día anterior, y eso pues
todavía en Europa se encuentra en una fase de despliegue. Necesitamos ir más rápido, necesitamos una mayor conectividad de 5G para que las flotas realmente pues puedan estar en las calles. Pero Álvaro, no solamente la conectividad, sino la robustez de esas conexiones, ¿no? Claro, efectivamente, en 5G, digamos, funciona a diferentes velocidades, depende de dónde se despliegue, no es lo mismo en las ciudades, donde hay una alta capacidad de comunicación, por ejemplo, con un entorno rural. Entonces, a la hora de sacar el coche a entornos fuera de las ciudades, pues ahí todavía nos encontramos con dificultades, ¿no? A la hora de tener una conexión lo suficientemente potente. Y claro, y luego está, iba a comentar también el factor de la inteligencia artificial que se necesita para sacar información de esos datos. El problema que tenemos es que cuando un coche está conduciendo existe un pequeño número de eventos que suceden... Uy, ¿lo hemos perdido? Hemos perdido a Álvaro. Eso es lo que yo me refería cuando estaba hablando con Álvaro. O sea, a mí me da miedo lo de los coches autónomos en el sentido de que, claro, o sea, tú dejas todo al albur de que todo funcione perfectamente, pero estábamos hablando con él perfectamente, con un poquito de delay, eso sí, un poquito de... Y se ha caído la llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa en situaciones de estas en las que tú vas con tu coche autónomo claro, por un puente o una rotonda? Pues por eso tiene que haber un mecanismo que diga, agarra el volante. ¿Sabes? Ya, pero claro, pero si se supone que los coches autónomos van en otra, o sea, se supone que si yo voy autónomo, yo voy en un coche autónomo, se supone que es para quitarme del medio un montón de estar despreocupado. Si al final me obliga a estar preocupado. Ahora que nos cuente Álvaro e incluso su invitado, que debe de estar por ahí escuchando, pero es que la plena autonomía en el caos circulatorio que muchos vivimos resulta casi de ciencia ficción. Ya te tenemos otra vez, ¿no, Álvaro? Ya estoy por aquí, sí, perdona. Ha habido un pequeño problema de conexión. Aquí tampoco ha llegado el 5G. ¿Qué pasa? Decía Mané, dice, vale, ¿qué pasa si se chufa el coche eléctrico, si le pasa esto, ¿no? Si se cae una conexión, si de repente no conecta con el GPT o con... ¿Qué pasa? o con la geolocalización. ¿Qué pasa con ese coche autónomo? ¿Explosiona? No, bueno, esto pasa un poco como los aviones. Los aviones están preparados para volar sin un motor, para planear, son capaces de aterrizar en el mar. Aquí pasaría un poco igual. Evidentemente, cuando se va a dar el ok, por eso la legislación es tan garantista, se va a permitir que el coche realmente esté en la carretera, es porque va a tener unos sistemas de seguridad que van a ser lo suficientemente robustos para que todas esas circunstancias que pueden darse, que haya una falta de conectividad, que haya un suceso inesperado, pues estén lo suficientemente cubiertas, ¿no? Y precisamente el hecho de que tiene que ser seguro, además, compartiendo el espacio con coches que vamos a manejar nosotros, que vamos a seguir manejando los humanos, pues es lo que está haciendo que sea, digamos, tan complicado que lo veamos. Y claro, porque no solamente está ese aspecto técnico, está el aspecto, por ejemplo, ético de la toma de decisiones, porque un coche se puede enfrentar a una decisión en el que, por ejemplo, vea que hay una situación en la que va a haber un accidente seguro. Tiene que, por ejemplo, elegir entre atropellar o arrollar a alguien o estrellarse contra un obstáculo. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo resolvemos el problema ético que hay detrás de esas decisiones que puede tener que tomar la máquina? Entonces, aquí esa dimensión ética de la inteligencia artificial pues cobra toda su naturaleza y realmente hay mucha discusión y mucho trabajo detrás de esto. Pues nada, si te parece, no sé si ya como introducción tienes alguna cosita más que apuntar para dar paso a nuestro invitado. No, yo creo que si está por aquí podemos darle ya paso a Pedro Núñez Trujillo, que es profesor en la Escuela Politécnica de Cáceres y además investigador principal de RoboLab, que es un grupo de investigación que está especializado en robótica y que bueno lleva tiempo trabajando en el desarrollo de robots autónomos y más recientemente también en la movilidad autónoma de vehículos eléctricos. Pues Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pedro. Hola, buenos días a todos. Has estado escuchando atentamente, ¿verdad? Muy atentamente, incluso cuando se ha cortado estaba a punto ahí de entrar, pero bueno, me he contenido un poco. No, pues aprovecha ahora, métete ahora, Pedro, explícame. Te imaginas, decimos, pues Álvaro se le ha caído la llamada, pero tenemos a Pedro aquí. Ya le quito el puesto para la próxima. En fin, pues háblanos un poco de vuestra trayectoria de RoboLab y cómo habéis llegado al coche autónomo. Pues mira, RoboLab es un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura. Lleva más de 20 años en funcionamiento y durante todos estos años se ha especializado en robots autónomos. Más bien no tanto en robots como coches autónomos, como estaba contando Álvaro, sino más bien en una robótica más de interiores. Realmente nos especializamos en otro tema muy interesante para otro día, que es la robótica social. Robots que trabajan con personas en residencias, en casas, en hogares y más. Lo que pasa es que a partir de ahí, claro, la experiencia, el bagaje es tan amplio que a través de una convocatoria de los pilotos 5G de Red.es, a través de la empresa Gamma Solutions, una empresa de aquí que tiene sede en Extremadura, pues nos subcontrataron toda la parte de utilizar
el 5G en una flota de vehículos para que fueran autónomos, ¿no? Entonces la idea de ahí surgió todo el proyecto y los vehículos que tenemos actualmente autónomos en la Universidad de Extremadura, bueno, de la empresa Gamma, en los que estamos trabajando en estos prototipos. Pedro, a mí me gustaría saber, porque, bueno, como hemos comentado, ¿no? Vosotros tenéis experiencia sobre todo de robots en entornos, digamos, acotados, ¿no? En interiores, que son espacios que a priori pues parece que pueden estar más controlados. Y claro, el hecho de pasar al exterior y a que el coche pues tenga que enfrentarse a las condiciones de circulación que son pues mucho más inesperadas, entiendo que ahí habrán surgido muchas dificultades, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado ese problema de los exteriores? Bien, al final, bueno, aunque evidentemente el proyecto en el que trabajamos era un prototipado en una zona relativamente acotada, al final los problemas son los mismos. O sea, el coche tiene, bueno, lo ha comentado Álvaro, el coche tiene que tener sensores, tiene que tener múltiples sensores que hagan que todas las decisiones que tome el vehículo sean lo más robustas posible. Entonces tenemos replicados, o sea, tenemos múltiples sensores entre cámaras que rodean al vehículo y que toman información visual del entorno, pero también tenemos lo que son LIDAR, lo que son infrarrojos y, bueno, incluso sensores acústicos en un momento dado, porque la idea del vehículo era que llevara a alguien de un sitio a otro, ¿no? Una especie de taxi autónomo. Entonces, de toda esa información, nosotros lo que hemos, evidentemente, a partir de ahí es establecido una serie de algoritmos, un software que nos permite, a través de inteligencia artificial, tomar las decisiones lo más acertadas posible. Pero claro, la cantidad de situaciones inesperadas es abrumadora y por eso realmente hoy en día incluso los vehículos autónomos en esos niveles de escala que comentaba Álvaro, realmente la autonomía en los Tesla o en algún tipo de vehículos es solo en zonas acotadas tipo autopistas y demás, ¿no? Donde las situaciones son un poco más controlables. Sí, por aquí nos encontramos con este modelo de larga cola que comentamos, en que hay una serie de eventos que ocurren mucho, ante los que es fácil tener una respuesta, pero hay una larga cola de eventos que ocurren con muy poquita frecuencia y que realmente son los difíciles, lo que es difícil entrenar a los sistemas en eso. ¿Vosotros cómo habéis diseñado ese entrenamiento? ¿Habéis utilizado, por ejemplo, entornos parecidos a los de los videojuegos? ¿Cómo lo habéis hecho? Efectivamente, lo has acertado. O sea, al final, como las situaciones son tantas, al final lo que tenemos, no podemos tener un coche dando vuelta continuamente. Bueno, al final los algoritmos de inteligencia artificial, seguro que lo habéis contado en alguna otra ocasión, se basan en datos de entrenamiento. Entonces, cuanto más datos tenga, pues al final tus resultados pueden llegar a ser mejores, ¿no? Aunque al final entrenas con datos que son siempre los mismos, por así decirlo, situaciones como poco inesperadas. Para simular situaciones más inesperadas, lo que podemos utilizar es un software de simulación. Hay simuladores realistas de videojuegos tipo Unreal, que son los que se utilizan en GTA y demás. Pues al final estos algoritmos nosotros los trabajamos como si fuera un coche de verdad. Y todos los sensores que vería, o sea, toda la información que obtendrían los sensores en ese simulador. Entonces tú tienes un vehículo moviéndose por diferentes entornos, como es un simulador, lo puedes ejecutar N veces, N por 1000, todas las que quieras, y de ahí vas sacando datos que son los que utilizas luego en tus entrenamientos. Entonces, claro, no hay otra opción que hacerlo así. Y también os ha surgido a vosotros esta cuestión que comentábamos, ¿no? de las decisiones éticas. Este problema del tranvía, del tren, que comentábamos, en el que hay que tomar una decisión en la que no hay ninguna opción buena, en la que el dilema está entre dejar que ocurra, tomar una acción que digamos que también va a tener una consecuencia negativa. ¿Esto cómo lo habéis enfrentado o cómo ves tú que puede ser los siguientes pasos en la toma de decisiones dentro del coche autónomo y las implicaciones éticas que puede tener? Nosotros en el proyecto en particular no hemos tenido que tomar esa decisión, menos mal, porque tiene que ser dura de tomar. No, a ver, evidentemente cuando hemos tenido estas conversaciones, hemos hablado con expertos, ¿no? Que hemos trabajado con otros grupos de España o de fuera sobre este tema, al final está claro que la decisión no la tiene que tomar un programador, ni el software, ni el programador que hace ese software, ¿no? Ni los datos de entrenamiento. Al final tiene que ser decisiones éticas que haga gente experta, o sea, expertos en ética, expertos legal, en temas legales, que sean los que te digan, oye, en estas situaciones tiene que pasar esto. Lo que está claro que lo que se prioriza siempre es la seguridad, tanto del exterior del vehículo, o sea, tanto de los peatones que van por fuera, como de los peatones, o sea, de las personas que van en el interior del vehículo. Pero es que la situación, como tú dices, a veces es incontrolable. Entonces, el programador no tiene que ser el que diga, bueno, pues si A es lo que ocurre, tienes que actuar según B. No, tiene que ser algo mucho más aceptado por todos y asumir que esas serían las acciones que tomaría el coche autónomo en el caso de que llegara a una situación tan insólita como esa. Bueno, entonces
parece que todavía nos queda un camino por recorrer. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál crees que puede ser el futuro del coche autónomo en el corto plazo? ¿Cuándo realmente vamos a poder empezar a ver flotas de coches autónomos? Yo, como lo hemos comentado anteriormente, realmente la evolución de los coches autónomos, la evolución de la industria del automóvil es muy amplia, ¿no? Es muy rápida, porque realmente hay mucho dinero invertido ahí. Nos pasa algo parecido a la robótica que comentaba anteriormente. Los avances son gigantescos en una década. Y lo podemos ver en los vehículos nuevos, ¿no? O sea, yo hace 3 años me compré un vehículo y he alquilado uno nuevo en este verano por unas historias, por estar fuera, y es que notaba en 3 años la evolución de las ayudas a la conducción que hay entre un vehículo y otro. O sea, que solo 3 años tenemos muchas ayudas a la conducción que hace que en un momento dado puedas soltar el volante o darte cuenta que te estás saliendo del carril, ¿no? Y a corto plazo se van a centrar evidentemente en ayuda a la conducción. Hay vehículos que funcionan de forma autónoma en determinados momentos y posiblemente eso llegue a Europa en los próximos años y tengamos situaciones o momentos en los que podamos realmente conducir en autopistas o en zonas controladas de forma autónoma. Pero para llegar a la autonomía completa de flotas de vehículos todavía queda mucho tiempo porque, como bien decías, también el tema de la conectividad es importante y tener zonas robustas de cobertura es también un tema que todavía está pendiente. En fin, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante completito, ¿no?, de lo que es el estado actual y el futuro del coche autónomo. Desde luego, yo creo que sí, que es un ámbito apasionante y yo creo que aunque es verdad que a veces nos da la impresión de que no parece que avanza tan rápido como esperábamos, desde luego yo creo, estoy seguro que en muy poco tiempo vamos a tener un desarrollo importante y vamos a empezar a ver realmente coches autónomos por las calles. El Sí, futuro ya yo está también aquí. soy. Como has dicho, el futuro ya está aquí. Lo siento, Pedro. Sí, el futuro ya está Nada. aquí, esto está clarísimo. Pues nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos de radio con nosotros. Un placer. Muchas Muy gracias bien. a vosotros por la Saludos. Venga, un invitación. beso, chao.